curso práctico de dibujo y pintura es un método de Larousse completo y progresivo que permite acceder al placer de la creación artística a todo el mundo. Con este método, usted descubrirá las bases fundamentales del dibujo y la pintura, todas las técnicas artísticas y los temas más interesantes. Estos vídeos son un complemento ideal de las lecciones y cada uno de ellos reúne de 2 a 4 ejercicios del curso, explicados de una forma sencilla y práctica para ayudarle a progresar. El profesor Artigau y sus alumnos María y David realizarán para usted los ejercicios más importantes de cada lección. Así, usted entenderá mejor los aspectos más importantes de cada una de ellas, como el material a emplear, el movimiento de la mano, los puntos esenciales y los errores que debe evitar. Al final de cada lección, un corto resumen le ayudará a recordar los elementos principales del ejercicio. Siguiendo su ejemplo, usted podrá muy pronto expresar su talento creativo y realizar sus propias obras. Hola, soy su profesor de dibujo y pintura para estos vídeos. Cada ejercicio corresponde a una lección del curso. Uno de mis alumnos, David o María, dibujará para usted las partes esenciales del ejercicio y yo le guiaré en su trabajo. En el primer ejercicio, David y yo le enseñaremos los principales trazos básicos y su aplicación en el dibujo de unas cerezas. En el segundo ejercicio, veremos con María cómo reproducir con exactitud las proporciones de los objetos para dibujar un bodegón. Yo le iré dando indicaciones a lo largo de la lección para ayudarle a imitarles lo mejor posible. Obsérveles con atención. Detenga de vez en cuando el vídeo para realizar usted mismo el ejercicio, ayudándose si es necesario con las imágenes de la pantalla. Nuestro primer ejercicio estará dedicado a la educación de la mano, es decir, vamos a estudiar los trazos básicos del dibujo y la forma de aplicarlos para dibujar objetos. Vamos a tomar como ejemplo algunas cerezas con sus hojas. Dibujaremos esta parte. En ella encontramos curvas cerradas o círculos para las cerezas, líneas curvas para las hojas y trazos paralelos para la nervadura de las hojas. Ejercítate primero trazando círculos antes de dibujar el contorno de las cerezas. Ten cuidado de no crispar los dedos cuando cojas el lápiz. La forma correcta de cogerlo debe ser natural. No debes dejarlo demasiado suelto, ni debes apretarlo demasiado. Dibuja un círculo completo. Este no me ha quedado muy bien. No, haz otro completo y más pequeño. Es un movimiento en el que intervienen la muñeca y los dedos. Dedíquese ahora usted a ejercitar su mano como David hasta que se sienta cómodo dibujando círculos. Utilice estos círculos para dibujar las cerezas. Ahora sobre el papel de dibujo y observando el modelo. Para ejercitar se puede utilizar cualquier clase de lápiz, pero para trazar el contorno de las frutas será mejor que emplee un lápiz 2B. Entrenémonos ahora en el trazo de las hojas. Traza líneas paralelas,
Muy juntas o más separadas, como quieras, pero deben quedar siempre paralelas. Más juntas. Ahora más separadas. Ajá. Es muy importante aprender a dominar. Vuelve a hacerlas más juntas. Curvas paralelas, manteniendo espacios regulares entre las líneas. Ahora podemos aplicar este ejercicio al dibujo del contorno de las hojas. Me he equivocado. ¿Puedo borrar con la goma? Es mejor que no lo hagas. Empieza de nuevo, ya que la goma estropea el papel. Debes acostumbrarte a trabajar sin goma. Habitúese usted también a no borrar y a volver a empezar sus dibujos. No se preocupe si no le salen enseguida unos trazos limpios como los de David. Es una cuestión de entrenamiento. Cada vez que empezamos un dibujo nuevo, debemos observar y delimitar los espacios vacíos entre los objetos. Por ejemplo, el que aquí forman los contornos de las hojas y el contorno de las cerezas. Para dibujar las hojas debemos observar la forma de los contornos y la de las diagonales paralelas para las nervaduras de las hojas. Fíjate en la orientación de las nervaduras sobre el modelo. No las dibujes sistemáticamente. Dibuja los rabos de las cerezas con el lápiz 2B. Antes de dibujar el volumen de las cerezas, vamos a ejercitarnos haciendo degradados de tonos más o menos oscuros. Con el lápiz HB, traza una gama de degradado. Aprieta, aprieta más, ligeramente. Con el 2B. Aprieta. Aprieta más. Y repasa. Ahora con el 6B. ¿Por qué tengo que hacer estas gamas? Haciendo estas gamas verás qué tipo de trazo se consigue con cada lápiz y las distintas intensidades que puedes obtener. Entrénese usted también todo el tiempo que sea preciso con distintos lápices. Pero al dibujar puede ensuciar el papel. Para proteger el dibujo, coloca una hoja debajo de la mano. Acuérdate de levantarla cuando quieras desplazarla, si no ensuciarías igualmente tu trabajo. Ahora vamos a sombrear una esfera. Con el 2B. Traza un círculo y dale poco a poco una gradación orientando los trazos. Consulte si es preciso las páginas del curso. Cruza ahora con otros trazos, como si aquí hubiera un punto de luz. ¿Puedo indicarlo? Claro que sí. Coge el lápiz más abajo.
Así. Haz un grisado más oscuro en la base. También puedes trazar líneas horizontales. No dude en dibujar varias esferas antes de continuar. Muy bien. Ahora vamos a aplicar estos ejercicios al dibujo de las cerezas, empleando el lápiz HB para la tonalidad general. De momento, procura no ennegrecer demasiado. Observen el modelo donde se encuentra la parte más oscura de la fruta, en la base. Si se ha olvidado de marcar los puntos de luz, puede usted borrar con la goma, pero muy ligeramente. Puedes empezar también a darle su valor a las otras cerezas. La que está detrás es más oscura. Ahora vamos a dar los últimos toques. Deja este lápiz y coge uno más blando. Un 6B. Procura no poner toda la mano sobre el dibujo. Apoya solo el dedo meñique para no ensuciar el dibujo mientras trabajas. Refuerza con algunos trazos solamente las partes más oscuras. Así realzamos el dibujo y le damos volumen a las cerezas. Busca en el modelo las partes más oscuras y concéntrate en ellas. No se apresure en acabar el dibujo. Siempre encontrará detalles que podrá perfeccionar. Ahora vamos a ver cómo pueden calcularse las distancias y las proporciones con un simple lápiz. ¿Cómo se calculan las proporciones? Es bastante sencillo. Mira este ejemplo sacado del libro. Pero no basta con mirar, ¿verdad? Primero, debemos buscar una medida que nos sirva de referencia para el resto. Una medida canon. Por ejemplo, podemos tomar esta distancia de aquí a aquí. Observa cómo con esta medida, si la representamos trazando una línea, la distancia es la misma que de aquí a aquí. La misma hasta aquí. O hasta aquí. Y también la misma hasta el dintel de la puerta. La misma desde el centro de la puerta. Y también la misma hasta aquí. Pues es verdad.
Sí, sí. Entonces, verás que la puerta es el doble de grande. Partimos esta distancia. La puerta mide el doble. Acostúmbrese a buscar siempre en un dibujo alguna medida que le sirva de referencia para medir el resto. Tenga la precaución de no elegir una medida que sea demasiado grande. ¿Y con un modelo real, cómo establecemos esta relación de proporcionalidad? Con un simple lápiz, extendiendo bien el brazo a la altura de los ojos y tomando las distancias entre la punta del lápiz y el dedo pulgar. Vamos, inténtalo. Creo que he comprendido el principio. Empiece usted también midiendo la altura y la longitud del conjunto y colocándolo sobre el papel. A continuación debe buscar su medida de referencia. Ahora puedes empezar. Trabaja con precisión, ajusta bien las proporciones, cotéjalas y anota los puntos de referencia. Repita varias veces este ejercicio, puesto que para el éxito del dibujo es esencial respetar las proporciones. Es una cuestión de entrenamiento. Ya verá que poco a poco encontrará instintivamente las proporciones correctas. Acuérdese de aplicar los trazos básicos que ha aprendido en la lección anterior. No debe olvidarlos, puesto que le serán indispensables para todos sus dibujos. Cierra el círculo por completo. Ajá, así. Marca la sombra. Repasa un poco más el trazo en el límite de la sombra de la jarra. ¿Y cómo aplico las tonalidades para dar un efecto de degradado? Con esta creta, trazando las mismas líneas que David en el ejercicio de las cerezas de la lección anterior. Así es, empieza con el tono de fondo. Empieza. Muy bien. Con este color gris azulado, que contrasta con los trazos del dibujo, resaltarán la jarra y las manzanas. Hay que reseguir todo el contorno de los objetos. Puedes poner la creta más plana sobre el papel para rellenar el espacio más rápidamente. Así. Muy bien. Hay que mantener siempre el ritmo. No te olvides del interior del asa. El trazo debe ser decidido. Al aplicar el color alrededor de los objetos, estamos creando el cuadro, estructurando el dibujo. Muy bien. No dudes en ampliar la zona azul. Ahora tienes que subrayar las zonas en sombra de la jarra con esta creta. Te habrás dado cuenta de que tiene un tono más suave que el anterior. Muy bien.
Ahora, las sombras proyectadas por las manzanas, también con la misma creta, puesto que tienen el mismo tono. De momento dejaremos el tono del papel como color de fondo. Ah, sí, muy bien. Aprieta más. Usa esta creta más oscura. Rompe un trozo. Para hacer las manzanas. Sin olvidarte de reservar las partes más iluminadas. Ajá, no tengas miedo. Insiste sobre la base. Las manzanas tienen que reposar sobre su base. El trazo que representa la base de un objeto es muy importante en un dibujo. Muestra que este dibujo está apoyado sobre algún lugar. Pon la creta más plana. Muy bien. Cuidado, sin desbordar. Sopla un poco para eliminar el polvo de la creta. Así. Vuelve a soplar. Perfecto. ¿Puedo utilizar el difumino? No, todavía no. Intenta difuminar primero con la mano, con los dedos, con la palma, así. Ajá. Puedes hacerlo también con los dedos. Cuidado, no manches el resto del dibujo. Bien, bien. Ahora limpia esta base con la creta blanca para obtener las zonas claras. Ajá. Así delimitas bien los objetos. De momento ya está bien. Ahora tienes que oscurecer esta zona. Esto es, esta de aquí. ¿Lo hago con la misma creta? Sí. También puedes utilizar aquella más oscura, la que te ha servido para colorear el fondo. De acuerdo. Debes conseguir que el paso de las zonas de luz a las zonas de sombra se produzca sin brusquedad. Ajá. Y para ello, ahora sí que puedes utilizar el difumino. Suavemente, sin apretar mucho. ¿Insisto un poco más? Sí, insiste. Después tenemos que aplicar de nuevo el color más claro. Con la punta. Alrededor del contorno. Y el color de la luz también. ¿Está bien así? Sí. Pero hay que marcar un poco más de sombra aquí. Establece ahora las zonas de claroscuro. Con la creta más oscura. La otra.
¿Y esta para las manzanas? Sí, así es. Si te parece que algunos trazos quedan demasiado duros, puedes suavizarlos con el difumino. Así, muy bien. Las bases, sí. Marca las bases. Eso es. Y la base de la jarra para que parezca que se apoya bien sobre la mesa. ¿Es suficiente? Sí, me parece que ya puedes empezar a dulcificar las distintas zonas con el difumino. Sobre todo las zonas de contraste y las de coincidencia. Sopla para ver bien lo que haces. Usa la otra punta del difumino. Esta está sucia. Hacia la zona de luz para suavizar. Sopla. Hemos empezado esta lección calculando las proporciones con la ayuda de un lápiz. Ahora vamos a utilizar otro método para reproducir una fotografía. En la cuadrícula que colocamos encima de la foto. ¿Cómo se hace? Más o menos como un puzzle. Toma el lápiz de grafito y mira las líneas que se encuentran en el interior de cada cuadrado. Transpórtalas luego a la cuadrícula que ya habías preparado con antelación. Muy bien. Es un sistema que se utiliza básicamente para dibujar o pintar cuadros de gran formato a partir de pequeños dibujos. Te permite ampliar tanto como quieras. Intente usted también dibujar con una cuadrícula. Verá cómo puede trazar las líneas con más facilidad. Si quiere obtener un trazo más grueso, es mejor que utilice minas de grafito, puesto que no se rompen tan fácilmente y se puede apretar más. Es un poco pesado tener que hacer todos estos cálculos. Claro, pero es el sistema más seguro para no equivocarse en las proporciones de los dibujos. En nuestro próximo vídeo ofreceremos los siguientes temas. En primer lugar, abordaremos el estudio de la perspectiva. A continuación daremos un repaso a aspectos ya tratados mediante un ejercicio de perspectiva y grises. Seguirán unas interesantes prácticas sobre el estudio de la cabeza humana a partir de una esfera. Finalmente, profundizaremos en la técnica del dibujo al carboncillo. Hoy vamos a tratar de la construcción de objetos en perspectiva. Tendremos pues que estudiar un poco de geometría para dibujarlos. En primer lugar mostraré cómo se construyen ciertas formas geométricas según una perspectiva oblicua. Antes de empezar,
Veamos las formas geométricas a partir de las cuales se construyen estos objetos. La botella se inscribe en un prisma. Los demás objetos tienen la forma de cilindros de distintos tamaños. Observa que todos estos objetos están situados a profundidades diferentes respecto al plano horizontal y que el conjunto forma un rectángulo. Antes de dibujar el prisma en perspectiva, vamos a empezar estudiando cómo se construye un cubo en perspectiva oblicua. En primer lugar, debemos trazar la arista vertical que esté más cerca de nosotros. Después, la cara frontal en perspectiva, sin olvidar que las aristas en profundidad deben fugar a un punto situado en el horizonte. Prolongamos estas aristas hasta el punto de fuga y trazamos la línea del horizonte. Ahora dibujamos la cara del cubo que forma ángulo con la precedente. Finalmente determinamos un segundo punto de fuga en la línea del horizonte y trazamos las líneas de fuga que delimitarán la cara superior del cubo. Cuando dibuje un cubo o un prisma en perspectiva oblicua, no será necesario dibujar las líneas de fuga. Recuerde solamente que la arista frontal debe tener siempre dos puntos de fuga. Para dibujar los cilindros en los cuales se inscriben los demás objetos, debemos trazar primero un círculo en perspectiva frontal. Empiezo dibujando un cuadrado en perspectiva frontal. Luego trazo las diagonales y los ejes. Ahora divido la mitad de una de las diagonales largas en tres partes iguales. A partir del primer punto, trazo un nuevo cuadrado dentro del primero. Esto nos dará 8 puntos de referencia para dibujar el círculo. Puedo entonces dibujarlo a mano alzada, pasando por estos 8 puntos. Para construir un cilindro, vamos a aplicar las dos técnicas que acabamos de ver. Para empezar, dibujamos un prisma en perspectiva frontal. En esta perspectiva, el prisma solo tiene un punto de fuga. Observe con atención y repita el ejercicio. Después, dibujamos círculos en las caras inferior y superior del prisma, según acabamos de ver. Y, finalmente, unimos los dos círculos con líneas verticales. Puede usted, como David, empezar a dibujar trazando primero la arista frontal del prisma, luego el prisma completo y los cilindros. Tenga cuidado de no situar todas las bases en el mismo nivel, ya que se trata de objetos en perspectiva. Observe que los círculos de la base son más grandes que los de arriba. Bien, ahora podremos dibujar todos los objetos dentro de sus formas geométricas. Ahora debemos indicar las zonas en las que las sombras son más fuertes en la botella y también en la copa. Repasaremos también un poco el ancho del asa de la jarra y le daremos un poco más de espesor.
Marcaremos la zona de sombra en el cuello del jarro. Ah, sí. E indicaremos el espesor del cenicero para que adquiera relieve. Observe que si trazáramos ahora las líneas de fuga de los objetos, comprobaríamos que se juntan en el mismo punto de fuga que las de los cilindros y el prisma que nos han servido para dibujarlos. Imagine siempre que la forma cilíndrica que está dibujando es de cristal y que se transparentan todas las líneas de construcción. Es un truco sencillo, pero que le evitará cometer errores de perspectiva. Esta simple pajarita de papel nos servirá para revisar las nociones más importantes de la perspectiva oblicua del prisma, el cálculo de sus proporciones y cómo obtener los grises a lápiz y los degradados. Para empezar, colocaremos la pajarita de perfil. Vemos enseguida que puede inscribirse en un cuadrado y que este cuadrado puede dividirse a su vez en 4 cuadrados iguales. También es evidente que su estructura está compuesta por 3 conjuntos de triángulos delimitados por los lados y las diagonales del cuadrado. Dibujaremos ahora la pajarita según una perspectiva oblicua y con iluminación lateral. Para empezar, trazaremos el cuadrado en el interior del cual dibujaremos el modelo. Después de haber trazado un primer cuadrado en perspectiva oblicua, tendremos que trazar rectángulos que tengan la misma línea de fuga que el primero, y a continuación los ejes y las diagonales de estas 3 figuras. Como podemos ver, son las diagonales y las líneas intermedias del prisma las que darán la estructura de los triángulos del modelo. Debemos calcular bien las proporciones del modelo y buscar una medida de referencia para reproducir todos sus elementos, triángulo por triángulo, situándolos dentro de los distintos cuadrados según estén más o menos alejados de nosotros. Muy bien, ahora puedes borrar las líneas de construcción que ya no nos sirven. ¿Aplico ahora los grises de los distintos planos? Sí, así es. Aquí el trazado de los contornos no permite distinguir entre los distintos planos. Debemos, pues, diferenciarlos por medio del valor de los grisados y su contraste. Recuerde lo que ha aprendido en la primera lección sobre los grisados, los degradados y los claroscuros. Si es preciso, consulte las páginas del curso y observe atentamente la dirección de los trazos que María está realizando. Fíjate en la sombra que se produce entre la cabeza y las alas.
Tenemos que marcarla bien, puesto que así resaltarán los triángulos de la cabeza. En este ejercicio la goma es muy importante. No la escatimes. No te olvides de la base. Las sombras que caen sobre el plano horizontal materializarán la mesa en la que se apoya la pajarita. Ejercítese procediendo por etapas. Verá que la mayoría de formas complicadas pueden construirse a partir de formas geométricas simples en perspectiva, como los cubos o los cilindros. Vamos a estudiar la cabeza humana y su canon de proporciones. De hecho, vamos a dibujar la cabeza de un hombre vivo. Pero este cráneo nos servirá para estudiar su estructura. ¿Cómo describirías este cráneo? Está de perfil. Es una esfera prolongada por una forma más o menos triangular, la de los maxilares. ¿Y de frente? Es una esfera con los lados achatados. La cabeza humana está inscrita en una esfera. ¿Hay un solo canon para la cabeza? No, hay varios. Pero el que se utiliza más a menudo hoy en día se basa en la distancia entre la parte superior del cráneo, sin tener en cuenta los cabellos, y la punta de la barbilla. Esta distancia, llamada unidad o módulo del canon, es igual a 3 veces la altura de la frente. Una cabeza humana, vista de cara, mide 3,5 módulos de alto y 2,5 módulos de ancho. El primer módulo corresponde a la frente hasta la línea inferior de las cejas. El segundo módulo acaba en la punta de la nariz. Y el tercero va hasta la barbilla. El primer módulo empieza en la base de la frente. El entrecejo, la nariz y la boca están sobre el eje vertical del canon. Mientras que las cejas y los ojos están sobre el eje horizontal. ¿Cada elemento de la cabeza tiene su canon? Sí. Las medidas más utilizadas son las siguientes. La distancia entre los dos ojos es igual a la anchura del ojo. Los 3 módulos verticales cubren casi exactamente la frente hasta las cejas, la nariz y la distancia entre la nariz y la barbilla. Igualmente, la distancia entre la oreja y la nariz se mantiene constante. Intente recordar estas proporciones, le serán muy útiles. Vamos a construir una cabeza a partir de una esfera. Para empezar,
dibujo un círculo de unos 15 centímetros de diámetro. ¿Con este lápiz? Sí, con el 3B. Debes imaginar que la esfera está atravesada por un eje y dividirla luego mediante 3 círculos perpendiculares entre sí. La línea del ecuador corresponde a las cejas. En realidad la cabeza no es completamente redonda. En la zona de las orejas debes trazar un plano circular y marcar los diámetros de los 2 meridianos. A continuación debes trazar una línea hacia abajo, partiendo de las cejas y paralela a su eje. Esta línea será el eje frontal de la cabeza. Ahora debemos indicar los rasgos de la cara, empezando por situar el maxilar inferior. Según el canon de las proporciones, la barbilla sobrepasa un poco el módulo. La anchura de la barbilla debe ser igual a la distancia que separa los ojos. Después indicaremos la altura de la boca, sabiendo que el labio inferior se encuentra en el punto medio del tercer módulo. Nos quedan por esbozar las diferentes partes. La oreja, precisar algo más el contorno de la boca, redondear los pómulos. Puedes borrar las líneas de construcción. Ahora tienes que marcar las zonas de sombra. Pero antes, y en la medida de lo posible, debes aprovechar para precisar algunos detalles. Te aconsejo que repases especialmente los principales puntos de luz y sombra, como la parte inferior de la nariz, el labio superior, el lado derecho de la cara, detrás del pómulo, los cabellos, la parte inferior de la barbilla, otra sombra aquí sobre el pómulo. Los cabellos. Muy bien. Dales más volumen. Sin miedo, adelante. Y también un poco sobre los párpados. No dude en repetir a menudo este ejercicio. Un buen dominio del dibujo de la cabeza le servirá para realizar correctamente cualquier retrato. Unos trazos más con la lápiz para resaltar las cejas, acentuar ciertas sombras y el dibujo estará terminado.
La luz un poco más a la derecha. Así, para que la mitad de la cara quede en la sombra. No me había dado cuenta de que la luz fuera tan importante. Según su orientación, la expresión del busto cambia completamente. Sí, así conseguimos resaltar los contrastes. ¿Y qué técnica vamos a utilizar para dibujarlo? Podríamos hacerlo con carboncillo. Y vamos a hacer hincapié en los rasgos faciales. Los ojos, las orejas, la nariz y los labios. Dibuja el busto directamente con el carboncillo. Recuerda la construcción en perspectiva de los ejercicios anteriores. En primer lugar, sitúa el eje central y el canon de las proporciones. A continuación, construye la cara, vigilando la inclinación. Esta parte es más ancha. No te alejes tanto del modelo. La parte del esternón es más larga. ¿Así? Júntalas. Muy bien. Dibuja el otro ojo. ¿Vuelvo a la ceja? Sí, rectifica un poco la ceja. ¿Y el párpado? ¿Más arriba? Ah, sí. Muy bien. Ahora subraya el contorno de la mejilla. Ah, sí. Dibuja la barbilla. Añade algo de sombra al labio inferior. Estos trazos marcan la línea más oscura de las sombras. Acuérdese de indicarlos en el momento de la construcción de la cara. Le serán útiles más adelante. Y acabe los primeros trazos dibujando la base del busto. Pasa el trapo para borrar. Para borrar lo más grueso. Ajá. Y deja solo los trazos principales. Con cuidado, ¿eh? Con suavidad.
vamos a dibujar los ojos. Muy bien. Ahora el párpado. Primero el párpado. Dibuja el otro. El párpado superior y el párpado inferior. Bien, María, no está mal. Pero estos ojos están ciegos. Son ojos en blanco. En realidad, la expresión de los ojos construye casi automáticamente toda la expresión de la cara. Los ojos solo se ven iguales cuando los dibujamos en el plano frontal. La dirección de la mirada también es muy importante. Pero para un busto de yeso no hay expresión que valga. Los ojos son blancos. Fíjate bien e intenta adivinar lo que dicen. Para dibujar unas orejas, una nariz, unos labios, debemos esforzarnos en captar su forma particular. A menudo no nos fijamos en estas partes de la cara, ya que los ojos atraen nuestra mirada. Establece la primera evaluación tonal y coloca correctamente las superficies luminosas, diferenciándolas de las sombras. Para las grandes superficies de grises y degradados es mejor trabajar con la barra partida oblicuamente. Así. Cógela por la parte plana y obtendrás mejores efectos. Muy bien. Indica la sombra bajo el mentón. Aquí. Y con el carboncillo plano. Muy suavemente. Para finalizar, vamos a realzar las luces y las sombras. Asegúrate primero de que estén bien situadas. A partir de este momento, ya no podrás modificar lo que has hecho. A partir de ahora solo utilizarás la goma, el difumino o el trapo. Saca las luces suavemente, con pequeños toques de la goma, con golpecitos que nos darán el relieve. Ya verás cómo el dibujo va cogiendo expresión. Ahora utiliza el carboncillo para realzar las sombras más oscuras. El carboncillo más fino, el de punta. Muy bien. Allí donde haya una sombra, aplícalo sin miedo. Ajá. También la sonrisa. Muy bien. Ahora hay que borrarlo un poco con el trapo. Un golpe de trapo muy suave. Bien. Utiliza el difumino para lo que no hayas podido eliminar con el trapo. Después puedes insistir con la goma.
Debes alternar a tu aire el difumino y la goma. Bien. Ahora dibuja el hoyuelo de la barbilla. Con cuidado. Muy bien. Así está bien. Ahora tenemos que fijar el dibujo, ya que el carboncillo es un material muy frágil y por lo tanto es indispensable fijarlo. ¿Lo agito mucho? Sí, sí. Ponte aquí, aléjate un poco más. Aquí, muy bien. Si algún día te encuentras sin fijador, puedes utilizar laca para el pelo. No es un método muy ortodoxo, pero funciona. Nuestra próxima unidad de vídeo estará dedicada a los siguientes temas. Nos detendremos en el estudio de la mano, tomando la suya como modelo. A continuación, realizaremos un ejercicio práctico sobre la cabeza, tomando de modelo la de Beethoven. La lección 9 estará dedicada al estudio del cuerpo humano. Finalmente, trataremos el tema de la perspectiva y la relación de distancias. La mano es casi tan expresiva como la cara, pero es muy difícil de dibujar. Hoy te enseñaré cómo dibujar tu propia mano. Vamos a empezar observando los huesos que forman el esqueleto de la mano. A la altura de la muñeca tenemos el radio y el cúbito. Y en la mano propiamente dicha, los huesos del carpo, los 5 metacarpianos y las falanges de los dedos. La primera, la segunda y la tercera. En cada uno de los dedos, menos en el dedo pulgar, que solo tiene 2 falanges. Aquí tenemos el esquema lineal que contiene una mano. En el carpo se forma un trapecio. Y después están los ejes propios de cada dedo, que se unen en un punto del radio. Si juntamos estos puntos, verás que obtenemos una multitud de polígonos. ¿Lo ves? Que debemos tener siempre en cuenta cuando queramos dibujar una mano. Es difícil, pero es uno de los temas de dibujo más apasionantes. Coloca tu mano y empieza a dibujar. ¿Debemos seguir algún canon? Bueno, no existe ningún canon para la mano. Aparte de que el carpo y el metacarpo forman un cuadrado. Y que el grupo de los dedos forma otro cuadrado. Ten en cuenta las articulaciones y los espacios entre los dedos. Puedes empezar.
Tómese todo el tiempo necesario para observar atentamente su mano antes de establecer los primeros puntos de referencia. Dibuje primero la mano en su conjunto antes de empezar con cada dedo por separado. Trace líneas muy suaves al empezar, ya que luego no podrá borrarlas si son incorrectas. Piensa en los ejes, María. Y presta atención a las articulaciones. Busque los grandes ejes de la mano. Uno de ellos pasa por el dedo meñique. Calcule el tamaño de las distintas falanges, comparándolas entre sí para situar las articulaciones. Observe también que la extremidad de los dedos forma un arco. Muy bien, así. Apoya el dibujo en cada articulación. También tienes que tener en cuenta la perspectiva. Y dibuja bien la perspectiva de las uñas, que te ayudará mucho para conseguir la perspectiva general de la mano. Ahora sitúa los nudillos ligeramente, indicando sobre todo los efectos de la luz. Y da un poco de sombra a los metacarpianos. A este mismo, por ejemplo, este que se ve. Con trazos muy suaves, más suaves. Si es preciso, podrás repasarlos más adelante. Empieza a reforzar los contornos y a colocar los primeros planos de sombra. Los planos de sombra deben quedar enteros. ¿Debo dar forma también a los dedos? Sí, claro que sí. Observa cómo en los dedos la parte de sombra de un dedo hace resaltar la parte iluminada de otro. Al igual que María, utilice la sanguina bien plana para hacer las sombras. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, dedícate a trabajar los detalles. Primero las articulaciones, que debemos reforzar, y luego dibuja los tendones y las venas. Cada mano es distinta. Observe bien el dorso de la suya. Verá cavidades y prominencias que deberá intentar reproducir para que el dibujo cobre vida. Realza también las sombras de los dedos. Aquí muy bien, eso es. El dibujo está prácticamente acabado, pero todavía podemos reforzar algunas sombras. Ahora ya sabe usted lo que debe hacer para dibujar su propia mano. Repita a menudo este ejercicio. Es el único secreto para tener éxito. Puede variar las posturas cogiendo un objeto, un vaso, dibujar la mano abierta o el puño cerrado. Puede usted ejercitarse a menudo y en cualquier lugar, puesto que tendrá siempre el modelo a su disposición.
Esta magnífica máscara de Beethoven, que dibujaremos al carboncillo, nos permitirá repasar el canon de la cabeza y sus proporciones. La máscara está iluminada por una luz lateral intensa para obtener fuertes contrastes en la cabeza y una sombra proyectada sobre el fondo. Recordemos que el canon de la altura de la frente es igual a 1/3 de toda la cara. ¿Puedo realmente aplicar el canon a esta máscara? Sí, pero con algunas variaciones. Los arcos que forman las cejas están más bajos. El centro de las pupilas también está más bajo. La nariz es más ancha y más larga. Las comisuras de los labios son más estrechas y la boca es más ancha. Empieza dibujando un rectángulo. Y traza una cruz que determine el eje de simetría y la situación de los ejes. Ahora dibuja el óvalo de la cara. Empieza a situar el arco de las cejas. Y la nariz. Indica la boca. Y con trazos inclinados empieza a dibujar las sombras. Los trazos no tienen que ser muy precisos. Se trata simplemente de definir las zonas de sombra proyectadas por la luz. Indica las sombras de la mejilla. Continúa buscando los valores con el carboncillo. Muy bien. Así. Para reflejar la variedad de los tonos, los distintos niveles de gris. Para ello también puedes difuminar de vez en cuando con el dedo. Continúa con el carboncillo para encontrar los medios tonos. Así, muy bien. Con decisión. Continúa buscando los medios tonos, difuminando con delicadeza el carboncillo sobre el papel. A continuación insiste de nuevo con el carboncillo en las partes más oscuras. Aquí, en esta zona, pon un poco más de materia. Sombrea también aquí, en la frente. Si te falta materia para trabajar, añade algunos trazos. Puedes empezar a borrar. ¿Con la goma? No. Para una superficie así es mejor que utilices un trapo. Suavemente. No tanto. Borra sobre todo las líneas de la estructura.
Ahora con la goma realza los blancos. Así. El contraste entre los blancos y los tonos oscuros permite reflejar los volúmenes. Haz que resalten los tonos más oscuros. Así es, sí, con la punta del lápiz. La punta del lápiz debe estar muy afilada. Apura los contornos. Bien. Muy bien. Utiliza el difumino para los últimos detalles. Verifique que la punta del difumino esté bien limpia. Si no, límpiela con un trapo. Un poco más en la cabeza. Así, está bien. Ya está terminado, me parece. Ahora solo me falta fijarlo. Sí, sitúa el fijador a unos 30 centímetros y aplícalo en pequeños golpes. Así, muy bien. Es suficiente. Vamos a dedicar este ejercicio al dibujo del cuerpo humano, masculino o femenino, en distintas posturas. Para ello, utilizaremos este maniquí articulado. Para ayudarnos aquí tenemos el canon de Lisipo. Este escultor griego definió las proporciones ideales del cuerpo humano. La altura total del cuerpo es 8 veces el tamaño de la cabeza. Y aquí tenemos 2 láminas de la masa muscular, que nos serán muy útiles para dibujar el contorno de un cuerpo de hombre. Empieza la silueta buscando los ejes y los puntos de articulación. Vigila también las proporciones. Sitúa la cabeza. La articulación de las muñecas y las manos. Sin borrar las articulaciones empieza a dar forma al cuerpo. Dibuja las formas de los brazos.
Cuidado, ¿eh? No las hagas demasiado anchas. Bien. Marca bien la cintura. Ahora añade masa muscular a los contornos. Recuerda que estás dibujando un hombre. El esqueleto y los músculos modelan las distintas partes del cuerpo. En el hombre, los músculos están generalmente muy desarrollados y son muy visibles. Muy bien. Indica los pectorales. Un poco de sombreado, no mucho, para darle proporción a las formas. Las sombras estructurarán el dibujo. Ahora vamos a dibujar una silueta femenina directamente, a partir del maniquí, sin el croquis previo. Observa bien el canon. Para la mujer, tiene casi las mismas proporciones que el del hombre, pero la cintura está más alta y las caderas son más anchas. Los hombros también son un poco más estrechos. En los dos sexos, la cintura es la parte más estrecha del cuerpo, pero en la mujer los músculos están menos marcados. Completa los brazos desde arriba. Mira. La sanguina es un material muy agradable para trabajar, porque es más suave que el carboncillo y sin embargo recoge mejor la luz. Acaba los brazos y dales la forma de los músculos. Lo mismo en el otro brazo. Muy bien, un poco más. Ahora dibujaremos una silueta femenina al carboncillo. Pero para empezar, utilizo un lápiz para poder rectificar fácilmente los primeros trazos, si es preciso. Cuando empiece un dibujo de esta clase, lo primero que debe tener en cuenta son los ejes, aunque solo se trate de un simple croquis. Trace siempre las grandes líneas directrices. Vamos a arreglar un poco esta mano y a indicar los ojos, la nariz y la boca en la cara. Continúa ahora con el carboncillo. Observe con atención cómo coloca María las sombras. Las sombras más claras dan volumen al cuerpo. Las otras, más oscuras, indican las zonas menos iluminadas.
Vamos a estudiar la profundidad en perspectiva mediante un sistema de diagonales y cuadrícula. ¿Cómo puedo calcular el espacio entre las columnas a medida que se alejan? Con el sistema de las diagonales. Trazo la segunda línea que determina el primer espacio entre las columnas. Y luego trazo las líneas de fuga hasta un punto del horizonte que previamente he señalado. Una. Y dos. Tenemos pues A, B, B' y A'. Ahora, si desde A' trazo una diagonal que pase por este punto, que es el lugar que corta la línea del horizonte, desde este punto de aquí, levanto una vertical. Y tengo así el primer módulo. ¿Ves? Si trazas una línea desde el ángulo del primer módulo que cruce la línea del horizonte, donde encuentra la línea de fuga de abajo, solo tienes que levantar una vertical y ya tienes el segundo módulo. Si desde este punto trazas otra diagonal que pase por la línea del horizonte, cuando llega a la línea de fuga de abajo, ya tienes otro módulo. Y puedes seguir así hasta el infinito. Ahora puedes dibujar los capiteles y el arco de cada módulo. Muy bien. Observe con atención el modelo para dibujar las proporciones correctas de los capiteles, cada vez más pequeños. Dibuja el segundo capitel más pequeño. Una vez dibujados los capiteles, basta con trazar las verticales con una regla para delimitar las columnas. Atención, el ancho de cada columna debe ser algo menor que el reborde redondeado del capitel correspondiente. Hemos trazado un triángulo y definido una anchura idéntica para todos los cuadrados de la cuadrícula. Después hemos prolongado las líneas de los cuadrados hasta el punto de fuga y establecido la profundidad del cuadrado formado por 3 divisiones frontales. Ahora basta con trazar la diagonal de este cuadrado hasta el final. Estos puntos nos darán las filas sucesivas de cuadrados en profundidad, lo que nos permite trazar la cuadrícula en perspectiva frontal. Esta clase de cuadrícula es muy útil para dibujar objetos regulares o irregulares situados en profundidades distintas.
No te pierdas nuestro próximo vídeo. En él vamos a tratar sobre los siguientes temas.